Excelente. Entonces, continuemos. ¿No quedó ninguna duda o pregunta sobre los temas que acabamos de ver? ¿Todo bien? ¿Algo que haya resultado ser confuso o necesitemos volver a ver? ¿O todo bien? Muy bien. Si necesitan interrumpirme o algo durante el tema porque no lo han entendido, me lo pueden hacer saber. Hablamos sobre la motivación, las metas y la conciencia del propio progreso. Que para tener motivación, o más bien, la motivación está ligada al interés. El interés del tema puede generarse cuando nosotros aprendemos o buscamos avivar más sobre el tema. Hablábamos que leer un libro nos puede ayudar, enterarse de cómo ese tema se aplica a nuestra vida diaria y buscar películas, programas de televisión, de radio que puedan hablar del tema también puede ayudar a avivarlo. Bien. El resumen de la motivación. Siempre hay que tener presente su aspiración vocacional y vamos a hacer una cosa. El primer punto vamos a tratar de aplicarlo en esta manera. Vamos a escribir, eso es personal, es una recomendación, a mí me ayuda. Vamos a escribir lo que ustedes me escribieron en el chat de la clase anterior. ¿Cuál es su motivación? Y lo van a tener siempre en un lugar cerca, o más bien en el lugar donde ustedes estudian. Cuando ya les dé flojera estudiar, o ya no tengan de estudiar, o sientan que ya para que siguen estudiando, lean la razón por la que ustedes están estudiando. Van a darse cuenta que tener esa motivación siempre les va a ayudar a darse cuenta de que está bien estar aquí, de que están en el lugar correcto y de que van a poder alcanzar y cumplir sus metas, porque sus metas están bien. El punto número 2, propónganse metas realistas y claras para cada sesión de estudio. El resumen número 3, verifique su progreso en cada sesión y lea acerca de su tema. Verifiquen sus progresos, hagan sus actividades, de verdad que les va a ayudar mucho. Como les decía, no es para mí, es para ustedes. Si ustedes no verifican sus progresos y no aprenden a verificarlos, nunca se van a dar cuenta que les falta. Y tal vez no en mi clase, tal vez en otra clase, tal vez en otra asignatura, si llegan a tal vez a reprobar o a sacar un 5, si nunca verificaron su progreso, tal vez no van a saber en qué probablemente salieron mal. Porque desconocen o desconocían en qué estaban mal. Si necesitan repasar los temas más complicados, si nunca verificaron su progreso, no se van a acordar o no van a saber cuáles son esos temas más complicados para ustedes. Y como asignación del día de hoy. Todavía, no todos me enviaron la de ayer, creo que solo uno me lo envió. Quedaría pendiente la de ayer y la del día de hoy. Solo me van a escribir. Si sienten que es muy personal, me lo pueden mandar por chat o solo escribir, es muy personal, ¿sí? Yo comprendo esta parte. Escribir las respuestas de las siguientes preguntas. Me lo pueden escribir en un mensaje de texto. ¿Cuál es la razón por la cual sigue usted en este curso? Y puede pensar en algunos modos de aumentar su motivación en este curso. Si sienten que las respuestas no son muy personales, compártanlos en el grupo con sus compañeros para que todos podamos leer y ayudarnos entre nosotros también a cumplir y motivarnos y llegar a nuestros objetivos. ¿Alguna pregunta con la asignación del día de hoy? La tarea del día de hoy. ¿Quedó todo claro? ¿Sí van a hacer la tarea? Me lo pueden escribir por el chat, no hay problema. 2 mensajes. Sí, excelente. Continuamos entonces. Nuevo tema del día de hoy, el último. Comprensión.
No podría enfatizarse suficientemente la importancia de la comprensión en el aprendizaje. En tanto aprendizaje escolar tradicional se ha encargado del acento sobre memorizar. Y quisiera decirles algo que dice el libro de texto. Memorizar no es aprender. No es lo mismo. La memoria nos ayuda en el aprendizaje, sí. Pero memorizar todo como loritos no es aprender. Vamos a recordar lo que vimos en el tema anterior. Nunca trate de memorizar lo que no comprenda. Y como les dije al principio, estábamos volviendo a ver esta regla que jamás en nuestra vida se nos tiene que olvidar. No traten de aprenderse de memoria a lo que ni siquiera entienden. No va a servir de nada, se les va a olvidar o no van a poder aplicarlo. Si nosotros memorizamos nada más porque sí, para pasar un examen, no estamos aprendiendo. Entonces tomen mucho en cuenta eso. La comprensión es muy diferente a memorizar. Solo memorizar no nos lleva a una comprensión. Solo saber las cosas no nos lleva a una comprensión. La comprensión pasa por un proceso cognitivo donde nosotros tenemos esa información en nuestra cabecita, aquí está la información, y cada vez que vemos en la vida diaria o en un tema, vemos una manera en la que el aprendizaje se aplica o ese conocimiento se aplica y nosotros podemos relacionar y decir, aquí se aplica ese conocimiento, entonces nosotros ya lo comprendimos. ¿Ok? Eso significa que ya existe la comprensión. Y vamos a leer qué más nos dice el libro de texto. La comprensión es estimulada por la reflexión sobre el tópico. Es decir, si nosotros no reflexionamos, no pensamos, no hacemos ejercicios sobre un tema o el tópico, no vamos a llegar a esa comprensión. La comprensión también requiere un proceso para poder digerirlo, para poder absorberlo y poder obtenerlo al final. Hay muchos modos de hacer esto, algunos más adecuados que otros a la naturaleza de los tópicos. He aquí voy a mostrarles 8 puntos que el libro de texto nos menciona para poder estimular esa comprensión. Estos 8 puntos nos llevan a la reflexión. O sea, nos tienen que hacer pensar. Si no nos hacen pensar, no comprendemos. Tenemos que hacer trabajar nuestro cerebro para poder llegar a entender el tema. El primero, número 1. Procure organizar el material del modo que sea mejor para usted. Es decir, si yo estoy aprendiendo sobre metodología del aprendizaje, el material que yo tengo es mi libro de texto, yo lo tengo impreso, mi libro de texto, las clases grabadas, las clases en vivo, mis actividades. Entonces yo voy a organizar, bueno, supongamos que lo tengo en mi teléfono. En mi teléfono está mi libro de texto, mis actividades las escribí a mano, aquí están mis hojas. Los videos los tengo aquí también, los voy a ver. Entonces ya tengo todo mi material conmigo. Lo tengo organizado, sé qué es lo que voy a ver. Ya sé que mi maestra subió la clase el día de ayer que se llama clase 6, metodología del aprendizaje, parte 1 necesito para recordar. Entonces voy a ver la parte 1, voy a buscar en mi libro. Tal vez la parte 1 está en la página 11 de mi libro. Y el minuto del video es el minuto 6. Así estoy haciendo un orden para que nosotros tengamos de manera organizada el tema que vamos a ver. 2. Relacione el nuevo material con sus conocimientos anteriores. Un ejemplo clarísimo que estamos viendo. Hablábamos sobre motivación, metas y conciencia. Hablábamos sobre diferencias entre estudiantes. Y en esos dos temas hubo un tema que se relacionó muchísimo. Y fue el horario. Entonces, el horario fue el primer tema que nosotros vimos en metodología del aprendizaje. Y hasta el día de hoy, todavía se sigue tocando.
Eso quiere decir que estamos relacionando nuestro tema anterior con el actual. Otro tema que vimos desde el principio, lo estamos relacionando actualmente, los planes. Cuando queremos estudiar algo, nosotros planeamos que vamos a estudiar. Y hasta ahorita seguimos tratando el tema de planes. Implícitamente en algunos temas, pero lo seguimos viendo. Número 3, buscar ejemplos que ilustren el tópico. Ayer hablábamos de eso. Si nosotros buscamos ejemplos de nuestra vida, no se nos va a olvidar. Va a ser más fácil entenderlo. Por ejemplo, si yo estoy hablando de la motivación, vamos a usar siempre el mismo tema hoy. Si yo estoy hablando de la motivación, un ejemplo de motivación de mi vida. No sé, a mí me motiva que si termino mi tarea, mi mamá me va a dar un dulce. Poniendo el ejemplo de un niño. A mí me motiva que si termino de estudiar el día de hoy y hago mi tarea, la maestra me va a decir que lo hice bien y eso me hace feliz. Otra motivación. Si yo veo mi clase grabada y hago mis actividades y lo hago correctamente, me voy a sentir motivado porque lo entendí. Entonces busco ejemplos que me ilustren a mí o a lo que tengo alrededor para poder entenderlo más fácil. Busca analogías entre el tópico u otra cosa. ¿Ustedes recuerdan qué es una analogía? ¿Saben qué es una analogía? Sí, no, me lo pueden escribir por el chat. ¿O han escuchado la palabra analogía? Nada. Si no lo saben, no importa, está bien, estamos aquí para aprender. Nada. Una analogía es una relación entre dos cosas que son similares. Entonces, vamos a buscar analogías. Si nosotros relacionamos lo que ya conocemos con otra cosa que también conocemos, muchas veces nos va a ayudar a comprenderlo mejor. O algo que no conocemos y estamos aprendiendo, relacionarlo con algo que ya sabemos y aprendimos para que cuando tratemos de recordar lo que apenas estamos aprendiendo, recordemos lo que ya sabemos y nos va a ayudar a entender mejor lo que sabemos. Número 5. Pregúntese a sí mismo, ¿cómo puedo aplicar este conocimiento? ¿Cómo puedo aplicar la motivación en mi vida? Bueno, la puedo aplicar en mi escuela, en mis clases, para que yo pueda tener más energía y estar más participativo en clases. Número 6. Pregúntese a sí mismo, ¿qué me da a entender el autor? ¿Qué quiere decir la maestra cuando dice que la comprensión es tal cosa? ¿Qué quiere decir la maestra cuando me dijo sobre las analogías? ¿O qué quiere decir la maestra cuando organizo el material? Siempre hay que preguntarse qué es lo que quiere decir tal y tal persona. Eso es lo que dice el punto número 6. El punto número 7. Pregúntese a sí mismo, ¿cambia este conocimiento mis ideas viejas? Es decir, un ejemplo clarísimo. Hablábamos sobre el lugar donde estudiar. Entonces el libro me está diciendo, debes tener un lugar así, 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 que debe medir tanto tu mesa, tu base tanto, tu lugar tiene que estar fresco, no puede ser entalado. Decía que las bibliotecas no siempre son el lugar adecuado y nosotros nos quedamos. Yo no sabía que la mesa tenía que medir tanto. Y mi cuarto no está así, yo pensaba que estaba bien. Y a mí me gustaban las bibliotecas porque pensé que era el lugar adecuado. Eso quiere decir que el nuevo conocimiento está cambiando tal vez algunas ideas que nosotros teníamos, pero que no sabíamos que habían otras ideas que podían ser diferentes y que estaban correctas. Eso también nos sucedió mucho en la clase la semana pasada.
Y por último, pregúntese a sí mismo, ¿a dónde puede conducir este nuevo conocimiento? ¿Qué consecuencias tiene este nuevo conocimiento? ¿Cómo se aplica? Bien, estas 8 cosas o estas 8 preguntas sirven para llegar a una comprensión, reflexión, entender, comprender. No todas se aplican en un mismo tema. No todas son aplicables, pero podemos utilizarlas, las que creamos necesarias. Las preguntas anteriores ayudan a entender lo que lee, lo que oyes y lo que ves. Si no comprendes un punto, puedes saltarlo. Puedes saltar a lo que no comprendes, pero no dejarlo. Es decir, yo estoy leyendo un tema y digo, no estoy comprendiendo muy bien sobre la memoria. Voy a saltarme a diferencia entre los estudiantes. Pero cuidado, ojo, eso no quiere decir que la memoria ya no lo vamos a estudiar. Quiere decir que cuando sea un momento más propicio, vamos a estudiar sobre la memoria. Lo salto, pero no lo dejo. ¿Sí? Muy a menudo, una pausa de 12 horas conduce a un nuevo discernimiento y por lo tanto a la comprensión. Necesitamos descansar. Ya tuvimos nuestra hora, 2 horas de estudio. Dentro de mañana voy a volver a estudiar otras 2 horas. Ya pasó esa pausa de 12 horas que nos ayudan a poder refrescar nuestra mente y después volver a tener motivación o volver a tener comprensión. Por lo demás, cuando se cree que su mente está desconectada, está pensando en algo que es de verdadero interés para ustedes. Y ya, finalizamos. En resumen, la comprensión es que siempre propongámonos comprender. Siempre. Todo, hasta lo más básico, traten de comprender. Y 2, estimule su comprensión mediante la organización del material, la crítica de las ideas y la búsqueda de los lazos con anteriores ideas. Sobre este tema, ¿quedó alguna duda o pregunta? ¿Algo que no se haya entendido? ¿Algo que yo no me haya explicado bien? ¿O todo bien? Se vale decir, no entendí tal cosa. ¿Todo bien? ¿Todo claro? ¿Como la coca? Todo bien, gracias, Oscar. Muy bien. ¿Recuerdan su actividad del día de hoy? Para el día de hoy. ¿Cuál es su actividad para el día de hoy? ¿Se acuerdan? ¿Cuál es su actividad para el día de hoy? No me dejen mal, yo sé que se acuerdan. ¿Cuál es su actividad para el día de hoy? Las preguntas. Muy bien. El día de hoy tienen que completar las 2 preguntas. Excelente. Voy a detener la grabación.